Ahora sí. Entonces, el libro de Juan, hermano, para un nuevo creyente es algo importante porque tiene una palabra que se entiende. Los demás evangelios eh, nos cuestan un poquito más de trabajo entender porque fueron escritos en la época, ¿verdad? Ah, muy pegado, ¿verdad? A lo que sucedió con Cristo en ese mismo tiempo. Sin embargo, el evangelio de Juan ya se escribió, ¿verdad? 70 años, casi 100 años después de la crucifixión de Cristo y, ¿verdad? Y la, la resurrección del Señor. Entre el año 70 y el año 100 después de Cristo fue que se escribió este libro y, y Juan tuvo que, ¿verdad?, hablar eh, con un lenguaje un poquito más de acorde a la época y de acorde a los tiempos que estaban viviendo y lo que estaba sucediendo en las iglesias. Entonces, antes de comenzar, ¿verdad? Porque ya he avanzado un poquito, ya creo que hay casi 12 hermanos ahí, por ahí 11 hermanos conectados. Se conecta alguno más bueno, pero vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo y que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros, que nos ayude y que podamos entender sobre todo este tiempo y este mensaje. Recuerda, son 40 minutos nada más, ya han pasado 9 minutos. Vamos a orar. Vamos, Señor, te damos gracias, Padre. Y te pedimos en esta hora, Señor, que no apartes tu mirada de nosotros, Señor, y que no apartes tu misericordia de nosotros, Señor. Padre, no merecemos ni siquiera estar hoy aquí, Señor, en este lugar, porque somos pecadores delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que tú perdones si en algo te hemos fallado en este día, Señor. Pero sobre todas las cosas, Padre, si hemos hecho algo que a ti no te agrada, Padre, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entenderlo y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a que no nos equivoquemos más, por lo menos en eso, Padre, o que tratemos de no hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, todo esto para que tú en este tiempo te glorifiques, para que tu Espíritu Santo, Padre, venga a este lugar, Padre, y que no sea simplemente palabra de un hombre, Señor, sino que tú hables a través de la persona que está trayendo esta enseñanza, Padre, y que los que estamos recibiendo y todos los que están recibiendo, Padre, y la persona que la trae, Señor, también recibamos de parte tuya una unción fresca, Padre, y que podamos entender la sabiduría de este libro y todo lo que en ella está plasmado, Señor, porque sabemos que es tu voluntad y tu palabra escrita por este apóstol Juan. Te damos las gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad de estar hoy aquí, Señor, en este espacio. Gracias porque nos permitiste conectarnos, Señor, y aquellos que lo hagan y lo vean retransmitido también, bendícelos, Padre, y ayúdalos. En el nombre de Jesús, sé con esta palabra, te lo pedimos todo y te decimos amén y amén. Bueno, hermano, em, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver el libro de Juan. Les estaba comentando que el Evangelio de Juan había sido escrito eh, aproximadamente 70 años después de la partida de nuestro Señor, ¿verdad? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, había sido escrito este libro. En ese tiempo estaban entrando en las iglesias, hermanos, ya estaba entrando la herejía dentro de la iglesia. Increíblemente, desde aquella época, ya la herejía estaba entrando dentro de las iglesias y habían eh, personas, ¿verdad?, dentro de las iglesias que tenían diferentes maneras de pensar. Y creo que fue necesario, ¿verdad? Y que Juan vio necesario que él escribiera este libro donde se recogen muchas de las señales que hizo el Señor, ¿verdad? Y muchas de las situaciones en la vida del Señor que otros evangelios no lo hacen tan detallado. Esto como género literario este libro, ¿verdad? Tiene mucho palabras simples, palabras sencillas, que son de una sola sílaba, o sea, es más fácil de entender, es más fácil de comprender que los demás evangelios. En el, en el caso de esto que le mencionaba, ¿verdad? Era necesario que Juan, ¿verdad? Este evangelio de Juan tan rico y maravilloso, porque uno ve ahí, ¿verdad? Como cosas que no podemos ver en los demás evangelios. Les decía, ¿verdad? Dentro de las iglesias habían eh, diferentes maneras o herejías que estaban entrando a la iglesia. Y una de ellas, yo te hice varios apuntes por acá, ¿verdad? Es que comenzaron a meterse dentro de estas herejías, ¿verdad? Algunas de ellas eran que habían algunos tipos de personas o de creyentes que eran llamados gnósticos, que eh,
que creían en que Cristo era una emanación, que Cristo era como algo eh, creado, ¿verdad? Algo que había sido como un avatar, vamos a decirlo de esa manera. Era algo que no era completamente Dios. Y por eso estos gnósticos creían que que él podía, o ellos justificaban, ¿verdad? Que él podía juntarse con los pecadores, juntarse con las personas que estaban en pecado, porque como él no era Dios, porque ¿qué pasa con los gnósticos? Los gnósticos creen en estos tiempos actuales y en aquellos también, creían que la materia es mala, que todo lo creado es malo y que había, que era imposible que un Dios santo, genuino y verdadero se juntara, ellos creían de esa manera, ¿verdad? Se juntara con la materia, con los seres humanos, con las personas pecadoras. Para ellos, ellos creían que eso era imposible, por eso justificaban que Cristo no era más que una emanación, un avatar, como usted lo quiera llamar, o algo creado, y ellos entonces justificaban que Cristo podía juntarse con las personas por esta razón. Una herejía tremenda, ¿verdad? Porque la Biblia nos recuerda siempre que Cristo fue completamente Dios, completamente hombre. Otra de las creencias que había, o herejías que había en aquellos tiempos, eran que creían que, ¿verdad? Que él era simplemente un hombre, que había desarrollado algunas habilidades o tenía algunos tipos de dones quizás o habilidades que que eran los que, ¿verdad?, le hacían que él pudiera hacer estas cosas, estas señales que veían en él, ¿verdad? Otra de las herejías que eran tremendas, de las cosas que habían ahí, ¿verdad?, en ese tiempo, era que decían que él era un espíritu encarnado. Lo estoy leyendo aquí textualmente porque lo leí, hermano, y es algo tremendo, ¿verdad? Que creían que él era un espíritu, ¿verdad? Que no era humano, que uno lo veía como humano, pero que realmente era una figura, ¿verdad? Un espíritu encarnado que parecía un hombre. Era otra de las cuestiones que decían. Completamente alocado, ¿verdad? Entonces iban de un extremo a otro. Unos le daban un crédito tremendo, ¿verdad? Que, que era demasiado, ¿verdad? Para el hombre y otros eh, que no era, que simplemente era un hombre con diferentes dones o virtudes o habilidades que él había creado. Es increíble esto. Entonces, Juan decide, ¿verdad? O escribe, inspirado por el Señor, ¿verdad? Este libro con un lenguaje accesible para todos y un lenguaje eh, bien fluido, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Ahora, hermano, el Evangelio de Juan tiene una riqueza tremenda. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos narra, ¿verdad? O que nos cuenta Juan, que, que no se menciona o que él no menciona, porque no es que no sean importantes, pero él en el libro de Juan no están escritas. Sin embargo, que los vemos en otros evangelios. Y yo hice una lista por acá de algunas de las cosas, ¿verdad? O algunas de vamos a decir, eh, pasajes, ¿verdad? Que están reflejados en otros evangelios, pero que en el libro de Juan no está. Que todos tienen una razón, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver esa lista de algunos que no están en el evangelio de Juan. Por ejemplo, no menciona el nacimiento de Cristo, no se menciona en el libro de Juan. No porque no haya sido importante el nacimiento de Jesús, sino porque primeramente en los demás evangelios se mencionan muy bien, ¿verdad? Y se hace mucha referencia a esto, pero además yo veo aquí algo maravilloso, que cuando comienza el libro de Juan dice, en el principio era el verbo. Entonces, él está hablando aquí no desde el nacimiento de Cristo, sino desde la divinidad de Dios, o sea que él estaba allá en el comienzo. Por eso él no hace énfasis mm, aquí, ¿verdad? No hace énfasis más en el nacimiento de Cristo, sino más bien en para que entendamos que Él estaba presente desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, si después lo vamos a escudriñar, ¿verdad? En el próximo tiempo, pero comienza así, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y lo estoy parafraseando, pero ese es el resumen, ¿verdad?, de cómo comienza. Ahora, otra de las cuestiones que no menciona el libro de Juan, hermano, es que no habla del bautismo. No es que no tenga importancia, es que simplemente él abarcó otras áreas de la vida de Cristo. No habla, hermano, no habla del bautismo de Cristo, que valga la aclaración, ¿verdad? No habla del bautismo de Jesucristo, porque en los otros evangelios está. Ahora, no habla, hermano, de las tentaciones de Cristo. No, no los menciona. Si usted se fija en el libro de Juan, no menciona las tentaciones que tuvo el Señor. Tampoco no habla de la Santa Cena, por ejemplo, otra de las cuestiones que vimos ahí que no habla de la Santa Cena. No habla, hermano, del sufrimiento de Jesús en Getsemaní. No lo menciona. Él habla, ¿verdad?, de ese tiempo final, pero no menciona específicamente el sufrimiento que pasó Cristo, como está detallado, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que habla un poquito más detallado de cómo él sufrió. Otra de las cuestiones que no está en el libro de Juan es la ascensión del Señor. No lo menciona. No menciona cuando ascendió al cielo, ¿verdad? Otra de las cuestiones que está en el libro, que está presente en el libro de Juan o que no está presente en el libro de Juan, es la palabra o el término milagros. ¿Y por qué no lo menciona? Vuelvo y repito, yo creo que Juan ajustó a la época, al tiempo y a las iglesias todo lo que, y accesibilidad, ¿verdad? Pero sí mencionó la palabra, sustituyó la palabra milagros por señales. En el Evangelio de Juan todo lo que se menciona son señales que hizo el Señor. Por ejemplo, él menciona, ¿verdad? Cuando Moisés, en el capítulo 4 de Moisés creo que está, eh, menciona cuando Moisés le dijo a Moisés, mete tu mano aquí en el pecho. Cuando el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés que meta su mano en el pecho y cuando la saca tenía lepra en la mano. Y le vuelve a decir, vuelve a meter la mano y cuando la saca estaba sin lepra. Menciona también, ¿verdad? O recuerda cuando Miriam le pasó lo mismo, se llenó de lepra también por comentar sobre menciona, ¿verdad? Sobre, en Juan 11 creo que está, eh, sobre estas señales, ¿verdad? Que hizo el Señor. Pero yo quiero que busquemos ahora en Juan capítulo 20. Hoy no vamos a tocar como tal muchos versículos, estamos haciendo un resumen del libro de Juan, pero quiero que busquemos en el capítulo 20 de Juan, del Evangelio de Juan, en el versículo 30 y el 31, para que veamos qué dijo aquí, ¿verdad? El apóstol Juan. Dice, y en mi libro, en mi Biblia, hay un encabezado, cuando usted va a leer a partir del versículo 30 y el 31, que dice el propósito del libro. O sea, hablando del propósito de este libro, de este Evangelio de Juan. Ya casi terminando, porque en el 21 se acaba el Evangelio. Tiene 21 capítulos, ¿verdad? Y en el 20, en versículo 30 y 31, él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjense, pero, dice en el 31, pero estas se han escrito para que creáis, o sea, las que él mencionó aquí, las señales que él mencionaba, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, hermano, este Evangelio de Juan sustituyó, ¿verdad? La palabra milagros por la palabra señales. No está la palabra milagros en el libro de Juan. Pero, sin embargo, sí, él hace referencia aquí, ¿verdad? De que si hubiesen escrito eh, tantas de las cosas que hizo Cristo, no hubiese alcanzado un libro para resumirlo, ¿verdad? Eh, Características de este libro, ¿no?
Dice que presenta una teología profunda y elaborada sobre Jesús y los evangelios. Fíjense, una de estas características, voy a mencionar varias características que tiene este libro. Y una de ellas, y la primera que le estoy presentando, es que presenta una teología. La teología del libro, ¿verdad? Es la cronología, la historia, lo que narra el libro. Dice, presenta una teología más profunda y elaborada sobre Jesús que los otros evangelios. ¿Por qué? Hermano, parece sencillo por las palabras que usa, pero al final tiene una profundidad tremenda, mucho más que los demás evangelios. Segunda característica, destaca la divinidad de Jesús. Hermano, si algo tiene el Evangelio de Juan, el libro de Juan, es que destaca la divinidad de Cristo. Dice, y puse por acá, dice, y la nota dice aquí por aquí, dice, y su relación con el Padre y su papel como el Salvador del mundo. Fíjense. Tercera característica, incluye enseñanzas sobre el Espíritu Santo, la vida eterna, el amor y la necesidad de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuarta característica, dice, se centra más en Judea y en Galilea. Cuando usted mira, y esto es algo que la hermana me ayudó por aquí con esta nota, pero la realidad es que la vida de Cristo, cuando usted mira los evangelios están más basados en los milagros o en la vida del Señor Jesucristo en la parte norte de Israel, del pueblo de Israel, en el reino de Israel y específicamente en las ciudades de Judea y de Galilea. O sea, discúlpenme, hay un error ahí. O sea, los demás evangelios se centran en Israel, en la parte norte, Pero el evangelio de Juan se centra más en Judea y en Galilea, es como es. O sea, en la parte sur. Recuerde que el reino, un momento en que se dividió, ¿verdad? Y fue el reino del norte, el reino del sur. Estaba en la parte de arriba de la ciudad en el reino de Israel, y en la parte sur estaba el reino de Judea como ciudad principal Galilea, ¿verdad? Y Jerusalén. Hermano, ponía por aquí en esta característica, dice, se centra más en Judea y en Galilea, a diferencia de los otros evangelios, ¿verdad? Porque ellos se centran más en la parte norte del país y en las cosas que hizo Cristo en la parte norte. Sin embargo, estos resaltan en el evangelio de Juan que él habla más de lo que hizo Jesús en esta parte de Judea y Galilea, que es la parte sur del reino de Israel, ¿verdad? O de la nación de Israel. El quinto, hermano, la quinta característica dice, utiliza símbolos metáforos, ¿verdad? O metafóricos, como por ejemplo, y ahí hay varios ejemplos, la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, para transmitir enseñanzas, hermano. Utiliza estos símbolos metafóricos, ¿verdad? O hace referencia a, a través de metáforas, ¿verdad? De principales como la luz, la oscuridad, la vida, la muerte, para transmitir enseñanzas, ¿verdad? Con respecto a la vida del Señor y lo que quería transmitir el Señor a través de este evangelio. Ahora, describe sexta característica, describe varios milagros que no se encuentran en los otros evangelios, o sea, o señales. Y ahora las vamos a ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver estas señales o estos sí, aspectos, ¿verdad? Que menciona, y yo voy a mencionarles 7 de los que hay aquí, de los que tantos que hay, porque hay más, pero voy a mencionarles 7 que no están en los demás evangelios. Pero antes de mencionarles estos, quiero, estos son las principales características, hermano, que están en este libro, que hay una más que le puedo decir también, que ahora viene a mi mente, y es que no se utilizan parábolas en el libro de Juan. Si usted se fija en el Evangelio de Juan, no hay parábolas. Vienen más bien metáforas como esta que mencionamos, pero no hay parábolas. ¿Por qué?
porque en el Evangelio de Juan más bien eh, el Señor se estaba centrando, en los demás evangelios, los evangelios se centraron en hablar del reino de los cielos. Casi todas las parábolas te llevaban al reino de los cielos, a una enseñanza de que conocer el reino de los cielos. Más bien Juan te lleva a conocer al Dios del reino de los cielos, ¿verdad? El Evangelio de Juan más bien te lleva a conocer la vida de Cristo, el, el- el ministerio de Cristo y quién es Jesucristo, tanto en la tierra quién fue, como en la eternidad. Por eso es que es la diferencia entre los evangelios, que los demás, a través de parábolas, ¿verdad? Que son las donde se usan, no en el Evangelio de Juan, no se usan las parábolas, pero sin embargo en los demás evangelios sí usan las parábolas para hacer alusión, ¿verdad? Al reino de los cielos. Eh, Hay algunos, ¿verdad? Eh, Datos curiosos que podemos mencionar. Dice, uno de ellos es la muerte de Juan el Bautista. Juan relata, ¿verdad? La muerte de, de Juan el Bautista y menciona, ¿verdad? Que fue encarcelado, ejecutado por orden de Herodes Antipas. Y eso es donde único está en el libro de Juan. O sea, no aparece en los demás evangelios ese dato específico. Un dato más curioso, que el evangelio de Juan fue probablemente, no hay confirmación, pero hay una probabilidad muy grande que haya sido el último de los eh, ¿verdad? El último de los libros del Nuevo Testamento que fue escrito. Y como les decía, ¿verdad? Fue a partir, les dije ahorita, alrededor del año 70, pero es entre el año 90 y el año 100 donde se escribió este libro, después de la crucifixión de Cristo. Ahora, hace mucho énfasis en el amor también. El Evangelio de Juan nos lleva, hermano, por eso les digo, hace énfasis en la figura de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Salvador del mundo, como el mediador entre Dios y los hombres. Pero hay algo curioso que es una de las cosas que más resalta en el Evangelio de Juan. Y una de ellas es que él menciona muchas veces la palabra verdad o verdadero o la verdad. Nosotros sabemos que la verdad es Cristo, ¿verdad? Y él hace mucha referencia con esta palabra a la verdad. Por ejemplo, en Juan 14:6, que estoy seguro que muchos lo conocen, la Biblia nos dice es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y nadie va al Padre si no es por él. Hermano, esto es un dato curioso, ¿verdad? Que él menciona, o algo importante que tenemos que saber, que él hace mucha referencia a la palabra verdad él dice que es el juez verdadero, dice que es el pan verdadero. De hecho, aquí hace una analogía, ¿verdad? O hace cuando dice que es el pan verdadero, menciona en el libro de Juan, menciona, ¿verdad? O hace referencia que no es como el pan que comieron los padres en el desierto, que tuvieron, dice que comían pan y se quedaban con hambre, ¿verdad? Que después tenían hambre. Se saciaban en ese momento, pero después tenían hambre. Y aquí él dice, ¿verdad? El pan verdadero, el que comiere de él, nunca más tendrá hambre. Y está hablando espiritualmente, ¿verdad? Ahora, dice que es el juez verdadero, dice que es el camino, la verdad y la vida, como vimos en Juan 14, ¿verdad? 6, la vid verdadera. Lo menciona en este libro de Juan, hace muchas veces referencia a la verdad. Y la verdad tiene un solo nombre y se llama Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, de las cuestiones que quiero mencionarles, con esto vamos a ir terminando porque el tiempo ya avanzó, pero creo que es importante que, que Juan, si no hubiese sido por el Evangelio de Juan, era muy difícil que nosotros, o sea, no hubiésemos sabido de estas señales ah, o de estos pasajes donde Cristo, ¿verdad? Estuvo. Voy a mencionarles 7 de ellos, o 6 de ellos, ¿verdad? Dice, en Juan 2:15, hermano, dice,
se enfadó. O sea, a qué voy a hacer referencia aquí? A situaciones que demostró Juan a través de su libro, que demostraban que él era completamente hombre y completamente Dios. Y una de ellas es primeramente este que mencioné, en Juan 2:15, donde él dice que se enfadó, ¿verdad? Y ahí es cuando menciona que tomó el látigo en la mano, que tomó el látigo en la mano. Nos quedan 10 minutos por acá ya para que vayamos sabiendo. Dice que ahí demuestra Juan que él era completamente hombre, ¿verdad? Con estas cuestiones que le estoy mencionando. Y dice que se enfadó y ahí desmentía completamente toda esta herejías, ¿verdad? Que vimos al inicio, donde mencionaban que Cristo eh, que no era un hombre, algunos pensaban, y otros que era un hombre, y además, y todas las que mencionamos al principio. Pero vemos aquí cómo él se enfadó, ¿verdad? Cómo él se enfadó. Vemos que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el versículo 6 dice, hermano, que ahí menciona, ¿verdad? Cuando se acercó a la mujer a pedir agua, hermano, dice que estaba sediento y cansado, o sea, cansado y sediento, y le pidió agua, ¿verdad? A la mujer samaritana. En Juan 4:31 le dieron de comer sus discípulos porque vieron que él no había comido. O sea, vemos también algo que menciona Juan aquí, que habla de quién, las características o que reforzaban, ¿verdad? O echaban a tierra, ¿verdad? Todo aquello que mencionaban las personas que él no era hombre o que él era simplemente un avatar o todo esto que vimos. Juan 11, hermano, dice que lloró. En este capítulo de Juan 11, mi hermano, es donde él recibe, ¿verdad? La noticia de la pérdida de su amigo. Él sabe sabía qué iba a pasar con él, pero dice, ahí menciona en ese capítulo casi completo, ¿verdad? Que él lloró. En Juan 8:58 habla que él ya conocía el problema de aquel hombre. Y le estoy mencionando algunos, no, si quiere tomar nota, hágalo, pero realmente hoy estamos en general, ¿verdad? Juan 17:5, mi hermano, dijo que tenía la misma gloria que el Padre. Ahí menciona en Juan 17:5 que él tenía tanta gloria como el Padre, la misma. En Juan 6 habla cuando él viene bajando del cielo, ¿verdad? Ahora, cosas que no hubiésemos sabido, y con esto voy a terminar, si no hubiese sido por el Evangelio de Juan. El primer milagro que hizo Cristo, hermano, en las bodas de Cana. El primer milagro que él prácticamente todavía no estaba preparado, como él se lo menciona a su mamá, ¿verdad? Él dice, o mejor dicho, no vamos a decir que no estaba preparado, vamos a decir que no era el tiempo de él todavía. Él le dice a su madre, todavía no es mi tiempo. O sea, porque él estaba pidiendo aquello si todavía no era su tiempo de hacer estas señales. Pero si Juan no llega a narrar este primer milagro o esta primera señal que hizo Cristo, hermano, no supiéramos de las bodas de Cana, porque en los demás evangelios no está. La conversación con Nicodemo, hermano, en Juan 3, habla sobre la conversación que tuvo Cristo con Nicodemo, en el único evangelio que se menciona. La conversación con la mujer samaritana, en el único evangelio que se menciona. El paralítico de Betesda, hermano, donde único se menciona del paralítico de Betesda, está en el libro de Juan. Hermano, el libro de Juan tiene una riqueza tremenda. Y a pesar de que, vuelvo y repito, como dije al inicio, cuando un cristiano por primera vez, o cuando los primeros veces, cuando usted como cristiano le pregunta a alguien que lleva tiempo, o se acerca a alguien, o se lo dicen, lo primero que se recomienda es empiece por el libro de Juan. Vuelvo y repito, por su lenguaje, por su vocabulario. Pero quiere que le dé una cosa, no por eso es simple y sencillo. De hecho, es teológicamente más profundo o tan profundo como los demás evangelios. Habla, vuelvo y repito, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se centra en él, se centra en la salvación del hombre. Y a través de este libro, ¿verdad? Podemos entender por qué Cristo es
el camino, la verdad y la vida. Entonces yo creo que es importante que empecemos por este libro. El jueves comenzamos ya, ¿verdad? Y si usted se va a asombrar de las maravillosas historias de este libro, tiene 21 capítulos y todos los primeros tienen algunos 30 versículos, 50 versículos, 40 versículos, oscilan por ahí casi todos. Pero de 20 a, 30 a 40 versículos aproximadamente están casi todos los capítulos. Vamos a escudriñarlo, aunque estemos 20 días, 15 días eh, o, o 10 secciones, 5 secciones, no importa las que nos llevemos, pero vamos a escudriñar el libro de Juan, porque tiene una riqueza tremenda. Entonces, yo quiero que si, ¿verdad? Usted puede ya ir leyendo, usted puede ir escudriñando el libro. Yo le voy a decir algo, cuando comienzas a leer el libro, te vas a apasionar. Te vas a apasionar porque el libro de Juan tiene desde que el comienzo comienza ya hablando, ¿verdad? De misterios que te atraen y que vas a querer buscar, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Porque desde el inicio comienza hablando que en el inicio él era el verbo, ¿verdad? Y eso te dice, wow, y esto que si tú tienes deseo de estudiar este libro y de aprender, ¿verdad? De la palabra del Señor, te vas, vamos a decir, como decimos los cubanos, ¿verdad? A enganchar desde el principio, porque tiene este libro una riqueza tremenda. De hecho, comienza así el libro. En el principio él era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermano, ya por ahí ya para empezar ya a escudriñar a ver por qué se refiere que él era el verbo. Vamos a buscar otras versiones, ¿verdad? Vamos a buscar eh, vamos a escudriñar bien la Biblia. Usted tiene ese deseo, bueno, creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios me los bendiga mucho. Si hay alguna pregunta, algo que quieran ver. Hoy hicimos un resumen general. Hay muchas otras cosas que el libro de Juan trae, tiene, que son maravillosas y vamos a aprender de ellas, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, no la quiero hacer aquí. Si quieren hacerla en el grupo después, hermanos, recuerden, es para eso. Esto es para eso, no para hacer un monólogo ni nada. Es para interactuar y si usted tiene dudas, paramos, seguimos. Es 40 minutos nada más, 2 veces por semana. O sea que nos quedamos con ganas siempre de seguir hablando. Entonces voy a orar para despedir este tiempo y que Dios me los bendiga mucho. Gracias por conectarse y que el Señor lo ve con agrado, ¿verdad? Que querramos aprender de la palabra, de su palabra. Amado Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que seas con cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos hables y que a través de tu palabra, Señor, podamos descubrir las maravillas de tu reino y sobre todo podamos encontrar la verdad que eres tú, Señor. Padre, mira, muchos de los que estamos aquí hemos escuchado, Señor, de ti, conocemos tu palabra, conocemos qué tú hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo, Padre. Pero queremos ir más allá, queremos más profundidad, queremos ser siervos, Padre, que podamos defender nuestra fe en todo tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener ese anhelo, este deseo y que toda palabra que escuchemos, Señor, se guarde en nuestros corazones y que la podamos poner por obra. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. No sé acá abajo, pero son 40 minutos nada más, no sé si es que empecé. Ok, queda un minuto. Si quieren abrir el audio, algo que quieran compartir, algo que quieran decir, queda un minuto, me lo está diciendo aquí la computadora. Minuto exacto. Eddie, dime, ¿guardaste alguna nota por ahí o no? Sí, yo tomé algunas notas, obviamente, con respecto a que yo entiende, Claro. que tú enseñas, pero obviamente estoy muy familiar con este pasaje bíblico con respecto al primer capítulo de Juan y todo el libro de Juan. Entonces, estoy deseando a la oportunidad para profundizar más profundo en el libro de Juan con ustedes. Ok,
claro que sí. Esa es la idea, esa es la idea que todos, ¿verdad? Profundicemos más. Porque esto es un pasaje que yo creo que casi todos hemos leído, o algunos de los que hay en el libro de Juan, pero, pero creo que es importante, ¿verdad? Entonces, oye, y el americano es el que más habla, aquí nadie más habla. Bendiciones, bendiciones para todos y que